Desde el bar, edición Manolo Lapuente. Vamos a hablar de Manolo Lapuente, vamos a hablar de mexicanos en Europa también, vamos a hablar de el incomparable partido de la Serie Mundial para los aficionados del béisbol, pero nosotros que no somos aficionados del béisbol no lo vimos y no vamos a hablar de eso tampoco. ¿Cómo es posible que no veas los partidos, Martín? ¿Por qué no viste el partido completo de la Serie Mundial? A ver, aunque no hubiera estado dormido, me hubiera dormido. Sí. O sea, sí, una cosa y no es que yo odie el béisbol particularmente, como otros por ahí, pero no un partido de 18 entradas, o ¿sí fueron 18? Sí, fueron 18. Es inaceptable. O sea, no es user friendly para las generaciones actuales y eso incluye la mía, o sea, que no es actual. Sí, digo, yo digamos que le tengo menos, no diría que odio, porque no, que a Martín no le gusta, pero a mí el béisbol me gusta ocasionalmente, cuando voy a Veracruz a ver mi familia, vamos a de repente a ver algunos partidos, me habrán visto aquí en video que de vez en cuando me pongo camisas de béisbol, pero sí, no, sea Serie Mundial o lo que sea, un juego de 18 entradas, por más que se emocionen los más fans, es insoportable, o sea, es demasiado demasiado béisbol para un solo día, que además, al ser Serie Mundial, tendrán que jugar otra vez en un ratito con todos sus pitchers destruidos tras hacer labor de relevo larguísima. Creo que además le toca a Ohtani pichar hoy, y ya dijeron pues que sí, le va a tocar con toda la maleza que se puso ayer, aunque bueno, básicamente se la pasaron caminándolo todo el partido, creo que recibió no sé cuántas bases por bolas, tuvo un largo rato paseando de home a primera, que nada más ya para dejar de lado la parte beisbolera, leí por ahí que decían, estamos en la era del mejor atleta de la historia, Shohei Ohtani. Adiós Jordan, adiós, ¿quién más decían? Tom Brady, adiós quien tú quieras. ¿Qué le respondes a la gente que cree que Shohei Ohtani es el mejor deportista de la historia? A ver, yo no creo que... Es posible que para su disciplina sí sea el deportista más completo de la historia. Uh-huh. O sea, es como si un jugador fuera, como si Campos hubiera sido el mejor portero y el mejor delantero, ¿no? O sea, no un portero bueno y un delantero menos bueno, ¿no? O sea, sí está muy grueso eso, la verdad es muy impresionante. Ahora, el béisbol no es el deporte más atlético del mundo, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Bo Jackson, que era un fenómeno en los dos deportes antes de romperse la rodilla y dejar de serlo, o el propio Deion Sanders, ¿no? Que fue un jugador de élite en el fútbol americano y en el béisbol fue un buen jugador, ¿no? O sea, ese tipo de deportistas, pues a final de cuentas sí son más completos porque dominan dos deportes, ¿no? No solamente dos posiciones en uno. Pero sí, o sea, lo de Ohtani es absolutamente brutal dentro del contexto del béis, o sea, eso me parece que está claro. Sí, yo creo que vaya, había quien respondía que, a ver, que se hace mucho alboroto porque Ohtani ataca y defiende, al ser pues un gran bateador, evidentemente, y también un muy buen pitcher, o un gran pitcher, y le respondía, ¿no? Bueno, Michael Jordan lo hacía también, ¿no? Y lo hace cualquier jugador top de básquetbol, ¿no? Creo que sí, hay que también matizar, bueno, que hay deportes en los que es entendible que haya una división absoluta entre ataque y defensa, como puede ser el béisbol, como es el fútbol americano, que igual tenemos ahora el caso de Travis Hunter, que está intentando triunfar en ambos lados del ovoide, pero sí, no es lo mismo a deportes como el fútbol, como el básquetbol, en donde sí, al ser movimiento continuo, pues es imposible decir, este jugador únicamente ataca, únicamente defiende, me refiero a los de campo. Sí habrá más posibilidad de que haya jugadores que sean buenos en ambas facetas, ¿no? Evidentemente, pues cuando llegas a los niveles de un Jordan, que era el mejor ofensivo y uno de los 5 mejores defensivos de la liga, pues en parte por eso se convirtió en el más grande y además tuvo el impacto que tuvo para su deporte el básquetbol, que creo que ahí sí ni siquiera Ohtani va a lograr un efecto tan grande para el béisbol. Es que el béisbol es un deporte muy complicado. O sea, es un deporte, no es complicado las reglas, es muy complicado de hacerse fan. O sea, tienes que ser fan desde chiquito y clavarse. A mí me pasó, de hecho, lo contrario. Yo era fan de chiquito. Lo que pasa es que me fui haciendo mayor y me fue, digamos que uno tiene espacio para unos cuantos deportes. Esa es la realidad. O sea, no puedes estar siguiendo todo si no puedes estar viendo los partidos de todo. Y el béisbol es demasiado lento. Ese es el problema fundamental. Es muy lento. Sí han hecho cambios en las reglas para mejorarlo y sí lo han mejorado, pero sigue siendo demasiado lento. Sigue teniendo un partido de 5 horas como el de ayer, que
salvo que seas un fan hardcore, es muy complicado clavarse en eso, ¿no? Y Sí. después, no es, y eso no tiene que ver conmigo, pero no es tiktokeable, no es instagrameable, ¿no? O sea, tienes un home run, ¿no? Pero no es como un pase brutal de anotación o un gol de chilena o una clavada brutal en el básquetbol o una apuesta ilegal. Quiero decir, como esas cosas. Entonces, pues sí, se vuelve más un deporte de nicho gringo y algunos países del Caribe. O sea, Sí, es un poco así, ¿no? creo que sí hay ejemplos en los cuales se puede instagramear o tiktokear el béisbol, pero sí tienen que ver con jugadas muy peculiares, a veces son con errores, a veces con sí, me tocó ver una atrapada espectacular de un jardinero que se tropieza y en la maroma, consigue estirar el brazo y que de todos modos caiga en el guante la pelota, pero sí, no, en el día a día regular del béisbol, pues sí, no es tan sencillo de destacar como el de otros deportes. A fin de cuentas, pues bueno, para quienes son realmente fans del béisbol, pues sí, el partido de ayer quedará para la historia. Curiosamente, no es ni siquiera un ejemplo único, porque apenas hace unos años también hubo un juego de 18 entradas en Serie Mundial en Los Ángeles y también ganaron los Dodgers con un home run, así que pasa de vez en cuando ahora. Esperemos que no vuelva a ser muy pronto eso de las 18 entradas. Y bueno, ya, ojalá que, bueno, que ganen los Blue Jays de Toronto porque está un mexicano ahí, que es el Alejandro Kirk. Fuera de eso, pues creo que no haremos muchas menciones o ninguna más de la Serie Mundial en el resto del, bueno, en el programa de aquí en adelante este año. Por cierto, él era Martín del Palacio, yo soy Luis Herrera, hoy rompimos los esquemas Nos de cómo fuimos largo. saludamos. Les recuerdo que estamos en Apple Podcast, Spotify, Facebook, YouTube y demás plataformas por unos minutos, porque después nos pasamos a Patreon, patreon.com/diagonal desde el bar POD. Por $6 van a poder ver el episodio completo, ahí sí, sin menciones del béisbol. Y como siempre les digo, déjenos saludos, preguntas, comentarios, reviews 5 estrellas, como hizo, acá estaba Arturo López González, que te dice, Martín, eres como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de los podcasters deportivos. A ver. Siempre es un gusto escucharte en Trenson, pero eres insoportable en Desde el Bar. Y Luis nada más es insoportable y esa es la realidad. Pues eso es porque a mí no me invitan a Trenson y ahí también me pueden disfrutar. Solo estoy en la parte insoportable. Eh, yo no sé, yo creo que tiene que ver un poco con filias y fobias, ¿no? O sea, También. quizás a este muchacho no crea en conspiraciones en el fútbol americano, pero sí en el fútbol, y entonces como nosotros tratamos de disipar esas conspiraciones en Desde el Bar o tal vez le vaya a las Chivas y esté enojado porque es un Chiva fan pro Campillo, no sé, y al contrario odia a los Niners, entonces le divierta como troleo a tu papá con los Niners, Sí. El cosas. comentario está en el episodio Cruz Azul castiga al América, Chivas piensa en liguilla directa. Así que quizá viene por ahí la fobia o el no poder soportarnos. En fin, también, bueno, voy a saltar ese comentario y ya para cerrar la parte en abierto, nos decía Finrod Noldor. Gran análisis como siempre. ¿En qué lugar ponen a Manolo Lapuente entre históricos como Nacho Treyes, Raúl Cárdenas, El Ojitos Mesa, Bucetich, El Tuca y La Volpe? A ver, para mí, Lapuente es el segundo mejor técnico en la historia del fútbol mexicano. Puede ser. Supongo que como primero pones a Javier Aguirre. Sí. Sí, que yo estaba pensando antes de que entráramos a grabar que yo a Javier Aguirre, ahora sí, literalmente lo pongo en una liga aparte. Me es muy difícil compararlo como entrenador a los Lapuente, La Volpe, Trellas, etcétera, pues porque a fin de cuentas él hizo algo que nadie más, que es el irse a Europa, el triunfar, hacer una carrera internacional espectacular. Y sin embargo, su paso por México, en la liga me refiero, pues no ha sido tan afortunado, ¿no? O sea, sí, tuvo ese título en Pachuca, después se fue y cuando regresa lo hace con Monterrey y le va mal, así de simple. Y con Pero igual fue campeón selección de CONCACAF hace, Champions, ¿no? Que, o sea, algo ganó. sí, y después en el Mundial de Clubes le fue de la patada como al resto. Y con selección, pues ya va a ser su tercer Mundial y le ha ido pues como a los demás, ¿no? Entonces, sí entiendo por qué es el mejor, porque a fin de cuentas no ha habido otro técnico mexicano que tenga este éxito internacionalmente, y los pocos que se han animado, pues se fracasaron muy rápido. El caso de Nacho Ambriz, que no duró ni medio torneo con el Huesca, Es todo. este, Y y Hugo. bueno, Y sí, ya.
y los que están en ligas muy menores, ¿no? Los que se han ido a Sudamérica, Centroamérica, Efraín Juárez en Colombia, estuvo Benjamín Mora en Malasia. Ahora veía yo que nuestro amigo Diego Mejía tuvo una gran temporada en Canadá con el Atlético Ottawa. Nos recordaba Barracudo, Dani Reyes, que el Atlético Ottawa es parte de la estructura del Atlético de Madrid. Así que, como diría Jim Carrey en aquella famosa película, ¿me estás diciendo que hay una oportunidad? No, No, ¿verdad? no, Pero no, bueno, no. Es como si te fuera bien con el Atlético San Luis. O sea, a Jardine para lo que le alcanzó fue para ir a la América, que ojalá que a Diego lo pueda contratar un equipo grande del fútbol mexicano. Creo que él estaría muy contento si eso pasara, bueno, y ¿no? además, ojo, que si no mal recuerdo, a alguien de la directiva que estaba en San Luis ya lo regresaron a Madrid. Entonces, digo, evidentemente No va a es pasar. soñar demasiado, pero sí, ahí está Diego Mejía también intentándolo fuera. Entonces, sí, ¿no? Basado en eso, ¿no? En que ha habido muy poco éxito de técnicos mexicanos en el exterior y es realmente Aguirre el único que ha tenido una carrera reseñable en Europa, pues sí, por ese lado, digo, juegan liga aparte. Lo que será su legado, su impacto en el fútbol mexicano, creo que ahí la Puente con quien compite es con la Volpe. Sí, o sea, los dos dejaron escuela en su momento, tanto La Puente como La Volpe. La Puente un técnico mucho más pragmático, no tan ofensivo, aunque voy a poner ahora un asterisco. La Volpe más ofensivo, más de proponer, etcétera. A final de cuentas, a los dos les fue igual en el Mundial, aunque dejando sensaciones me parecen muy distintas, más allá de que la Volpe jugó ese partido con Argentina que tanto presume. La verdad es que si uno analiza los resultados de México en ese Mundial, fueron bastante flojos. Su mejor partido no fue ni siquiera el de Argentina, sino el segundo tiempo contra Portugal, y aún así no nos alcanzó. Ujú, Eh, de hecho, los dos mejores partidos de México, los dos los perdimos. Y en el caso de la Puente, esa fase de grupos de Francia 98, todo el mundo la sigue considerando como la mejor que ha tenido la selección mexicana, ¿no? Más allá de que el propio Aguirre tuvo una mejor con 7 puntos ujú. en Corea-Japón 2002, ¿no? Pero todos nos acordamos del empate contra Holanda, del empate contra Bélgica, del triunfo contra Corea y de ese partido contra Alemania que se nos escapa por distintas razones, ¿no? Pero que se nos escapa. Por distintas razones, Raúl, Rodrigo y Lara. Y Lara, no, bueno, y Luis No Hernández que solo él, falló el claro. 2-0, Claro. ¿no? Sí, y Luis Hernández que falló 2-0 y después se tira para buscar un penal en el 2002. Sí, creo que en general el desempeño final de la Puente con selección le gana al de la Volpe, habiendo llegado a la misma instancia en Copa del Mundo, Y sí, confederaciones. y en Confederaciones sí, a él sí la gana, por supuesto. La Confederaciones a la que fue la Volpe fue una confederación de mayor nivel, que no fue en México, que ahí sí los partidos que jugó la selección mexicana creo que son más reseñables que la victoria. Bueno, el de Brasil, evidente, ganar de Brasil en México tiene todo su mérito, pero como nivel futbolístico, lo que vimos en esos Juegos de México contra Brasil, Alemania y Argentina en esas confederaciones también fue, creo que, altísimo, ¿no? A ver, no, yo voy a diferir ahí. Contra Brasil se gana, sí, en un típico partido de los que gana México contra rivales así, Ujú, que es echado atrás, aguantando candela, con un Osvaldo Sánchez que en muy buen nivel, la verdad. Todavía México alcanzó a fallar un penal, de hecho no una vez, sino dos veces. ujú. Entre tanto, otra la metió Borghetti, pero lo repitieron 80 veces ese penal. Después Borghetti anota con un gol de cabeza de esos típicos que México hacía, y sobre todo Jared. Después con Argentina se juega bien, es el mejor partido de esa confederaciones. Y después el resultado con Alemania es malísimo. Porque Alemania juega con suplentes y además se queda con 10 desde el 60. Y aún así perdimos 4-3. O sea, ese Pero fue un resultado no es. partidazo. Sí, o sea, no nos gusta el Pero no resultado, puedes, pero fue un partidazo. pero no puedes presumir una derrota contra suplentes y contra suplentes y contra 10. O sea, no hay manera. Por más que ¿Cuánto? no, 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 por más que el local, o sea, por más que haya sido contra el local. O sea, a mí ese resultado contra Alemania yo no lo compro. La Confederaciones de la Volpe estuvo bien, digamos, fue un buen torneo, dio a conocer a muchos jugadores mexicanos al extranjero, que creo que Además. eso fue muy positivo. Lo mismo el Mundial. Yo creo que, a final de cuentas, la Volpe, con quien tengo una relación, digamos, mientras que con la Puente no, o sea, no, nunca lo conocí, nunca hablé con él, nada. eh, Me parece que queda un poco a deber, o sea, deja mucho potencial, digamos, y no realizado, Ujú. porque se le pudo haber ganado a Argentina en esos penales, porque en el Mundial, digo, no se le podía haber ganado a Argentina. La verdad es que cuando ves que
ellos meten a Messi, Tevez y Aimar, y nosotros pues teníamos a Torrado y a, ya no me acuerdo quién más entraron de cambio, pues ahí estaba complicado, ¿no? Sí. Pero la fase de grupos no es buena, o sea, se le gana a Irán, después se empata con Angola y se pierde con Portugal, con los suplentes de Portugal además, que había salido con suplentes. Entonces, no sé, o sea, yo sí le doy a la Puente la ventaja ahí en general sobre la Sí, Volpe. sí, yo también creo que a fin de cuentas ese impacto, como actuación mundialista, la del 98 sigue siendo la mejor recordada. Oye, creo que la de 2014 es comparable, pero ya en un ambiente, en un entorno un poco más tóxico de la selección, con todo lo que pasó en la previa. Vaya, no nos acordamos de que previo al Mundial del 98 también hubo Igual, muchísimas críticas igual. contra la selección, echan a Bora con todo y calificó a la selección sin muchos problemas, pero no gustaba cómo jugaba la selección. Está bien, porque siempre hemos querido que la selección proponga, ataque, golee, cuando no tenemos para jugar así muchas veces. Con la Puente, incluso previo al Mundial, también hubo muchas críticas. Esa gira en la cual se pierden 20,000 partidos, nos gana, ¿qué? Colo-Colo, Boca Juniors, Noruega, Arabia Saudí, Wolfsburgo, no recuerdo Nos cuántos gana todo el más. mundo. Sí. Lo que pasa es que lo que cuentan los jugadores, a mí me tocó entrevistar a varios jugadores, si no han podido y tienen VIX, vean el documental Al Grito de Guerra, que es el documental que yo produje y que, bueno, entre otros, ¿no? No solamente Ujú. yo, y que la verdad, pues cuenta de forma muy padre lo que pasó con la selección en los mundiales pasados y lo cuentan los propios protagonistas, ¿no? A la Puente lo buscamos, lamentablemente ya no estaba bien, o sea, Sí. tenía una demencia senil, entonces ya no se acordaba de las cosas y no nos pudo contestar. No, tampoco la Pero Volpi, sí contesta. eso lo dijiste tú y no lo dije yo. Y después pero sí hablamos con un montón de gente que estuvo con él, ¿no? Ujú. Desde Pavel hasta Jared, hasta em, con quién más, Braulio, hubo varios con los que hablamos, con Ramoncito Morales, pero yo no fui a esa entrevista. Em, y el asunto es que La Puente los ponía doble sesión para que llegaran físicamente bien al mundial. Entonces, doble sesión incluía también los días de partido. Entonces, entrenaban en la Brutal. mañana y jugaban en la noche. Entonces, estaban despedazados y pues eso, digamos que influía un poquito a la hora de los resultados, ¿no? Y además hizo un montón de rotaciones, ahí sí, ese sí, un Ujú. montón. eh, y, y tuvo a los jugadores mucho en incertidumbre porque fueron 25, no, 24, y al final de cuentas seleccionó a 22, dejó ir a Sí. dos. Em, ¿Qué fue el Tilonio, Curiosamente, Teo? Tilonio Oteo, pero la decisión al final estaba entre, o sea, Oteo ya se va a ir, pero estaba entre el Tilón y el Cabrito Arellano. Mira. Y imagínate, ¿no? Sí. Pudimos haber visto al Tilón ser la gran figura. Okey, no, Yo creo no que hubiera no, sido lo mismo. yo creo que no. Sí. Eh, y decide al final por el Cabrito, ¿no? En la última cuenta Braulio que los fue un poco como Big Brother. O sea, los Ujú. iba pasando al cuarto y le decía, tú, Braulio, tú, si vas al mundial. Y entonces, pero además le decía, pero no salgas sonriendo porque si no tus Claro, ya. compañeros entonces tenían que salir todos así, ¿no? Y pues sí, al final deja a Tilón y deja a Oteo y el Cabrito pues, la termina rompiendo en el mundial, ¿no? Sí, que bueno, ya el Tilón podrá, vicariamente vivir el mundial a través de Mateo. Oteo creo que no tiene descendencia en la Liga MX, así que ni modo. Y bueno, y ya bueno, con La Puente hay que decir que evidentemente su legado no es únicamente lo bien que se vio la selección con él en el mundial, también es, bueno, los títulos que ganó como entrenador, hizo campeón al Puebla, que eso únicamente él, y no recuerdo quién fue el de los 80 lo han logrado. Él, Eh, ¿También fue sí, el ganó primero, los los dos, 2? Ah, mira, 82, 83 y no me 89, 90. no Sí, recordaba sí. que había sido él también el 83, es cierto. Bueno, que bueno, el 83 sí, un título, no con asterisco, pero en el contexto de una semifinal América-Chivas, que acaba en bronca, que acaba en expulsiones, y le facilita eso un poco el camino al Puebla, pero bueno, gana el primer título de la franja, pues también el segundo, el de 90-91, a la UDG, construye ese Necaxa de época de los 90, se lo destruyen para construir al América, que ya no funcionó lo mismo sin él, y después, ya después de su era con la selección, también dirige al América, también es campeón. Entonces, y ahí sí, pues cuestión de títulos, deja muy atrás a la Volpe, ¿no?
Sí, muy atrás. O sea, para mí el gran negrito en el arroz de La Puente, y es algo personal, es lo que hizo con Adolfo Ríos. Sí. O sea, creo que injustamente lo deja fuera de Francia 98, además por razones religiosas, lo que es absolutamente ridículo. Eh, lo deja fuera de Francia 98 y después lo trata bastante mal. Lo Ujú. cuenta Adolfo en el otro podcast, en Corazón Verde, cómo lo trata bastante mal, hasta que, de hecho, lo quería echar de Necaxa, termina jugando en Necaxa Adolfo porque no lo pudieron vender y pues hacía a regañadientes, lo termina poniendo Manuel Lapuente y pues Ríos, que era Ríos, jugó espectacular en Necaxa también el tiempo que estuvo, y después ya se lo reencontró en América, ya con Ríos consagrado, Lapuente llegó ya con Ríos como figura, y Ríos le termina dando el título, ¿no? En 2002, 2002. curiosamente. Y dice Ríos que Lapuente ya lo abrazó y que Ríos, pues que es un buenazo, lo abrazó Ujú. también y eso, pero que pensaba, hijo de la chingada. Sí, digo, lástima que sí, pero quizá no habría cambiado nada que Ríos estuviera en 98, pero la justicia futbolística hiciera que él estuviera en ese mundial, porque además es un portero que siendo, lo platicamos hace unas semanas, ¿no? De los 5 mejores porteros mexicanos de la historia, no pudo estar en un mundial, porque el que le tocaba, pues, Lapuente lo deja fuera. Y creo que ya con eso, pues, paremos del tema, porque si no, va a quedar más grande la parte abierta de este episodio que la de Patreon. Así que acompáñanos ahora en Patreon para platicar de mexicanos en Europa, un poco del clásico y a ver qué más se nos ocurre. Patreon.com/desde el bar POD. Por cierto, antes de que nos vayamos a Patreon, vayan para disfrutar de este tipo de conversaciones también allá. Es que tenemos buen contenido allá, ¿no? Sí, No piense que nomás las cosas buenas las ponemos libres. En realidad vale la pena irse precisamente porque la estamos pasando bien. sí. De hecho, estaba pensando en alterar el orden del programa, pero no, sería demasiado trabajo de edición, así que esperemos que hayan disfrutado la parte de la puente. Ahora sí, vamos a Patreon.